La Venta Nocturna 2013 organizó una mesa homenaje al autor Ricardo Elizondo, que es uno de los autores que han rescatado el lenguaje norestense y lo inmortalizó con obras como 70 veces 7, como Narcealia Piedrotas, como Lexicón del Noreste, que es un libro que ahorita se encuentra agotado, pero es un libro que aportó al Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica, como editorial mexicana, está muy orgullosa de haber editado libros de este autor tan importante, no solo para México, sino para los que vivimos en el noreste de México. Esta mesa la organizamos con 3 autores, y de los cuales 2 están por ahí dando vueltas buscando estacionamiento, y contamos con la visita de la hermana del autor Ricardo Elizondo, la señora Imelda Elizondo. Vamos a iniciar con ella y después continuaremos con el autor Ricardo Díaz, quien dirige la Sociedad Literaria del Noreste. Si alcanzan a llegar, escucharemos a Pedro de Isla y a Antonio Ramos. Iniciamos con la hermana de Ricardo Elizondo, la señora Imelda Elizondo. Gracias. Muy buenas noches a todos por estar presentes en este homenaje a mi hermano. Gracias. En este homenaje a mi hermano, pues que realmente ha sido muy doloroso para nosotros el perderlo físicamente, pero pues sabemos que Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante, y además pues con todo su legado que nos dejó, nos vamos a tener para rato, para estar siempre con nosotros, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir de Ricardo? Que desde niño fue siempre leyendo. Él a los 6 años de edad ya había leído completo los 20 tomos del Tesoro de la Juventud, y comenzó a leer Don Quijote a los 6 años de edad. O sea que él siempre estuvo muy metido en las letras. Mi papá recibía en aquel entonces el periódico Excelsior de la Ciudad de México, y pues Ricardo lo leía y siempre se burlaba de mí. Dice, pues es una tonta, nunca lees nada, ponte a leer. Pero pues yo me dedicaba a jugar, ¿verdad? Y él siempre leyendo. O sea que su vida fue la lectura. Y cuando él salió de preparatoria, pues él quería estudiar filosofía y letras, pero mi papá no lo dejó. Mi papá decía que no iba a vivir de eso, que con qué iba a vivir. Entonces él estudió, porque mi papá sí lo quiso, contador público en el Tecnológico de Monterrey. Terminó su carrera, y cuando él ya estaba trabajando como contador, él comenzó a estudiar lo que le gustaba, y pues nunca dejó de estudiar lo que más le gustaba. Será un hombre muy tenaz, muy disciplinado, demasiado disciplinado, hasta en su forma de comer, de hacer el ejercicio. En todos los aspectos fue un hombre muy disciplinado, muy organizado. Y pues qué más les puedo decir de mi hermano, que era pues un ser con una mente privilegiada, que Dios lo donó con esa mente privilegiada. Nada se le olvidaba, se recordaba de todo, de todas las personas, de todos los viajes, de todos los detalles. O sea, era realmente excepcional en su mente. Una persona muy inteligente, que Dios le donó esa inteligencia, y que nos dejó pues una gran, todavía hay muchas cosas que dejó que no han salido a luz, que van a ir saliendo poco a poco, ¿verdad? Y pues nuevamente les agradezco mucho que lo quieran, lo recuerden, que siempre esté en sus mentes pidiendo por ello. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues muchas
muchas gracias por estar aquí coincidiendo en tiempo y espacio con nosotros. Espero que mis colegas lleguen pronto. Si no, esto me recuerda a un maratón literario. Yo siempre en los maratones agarro las horas más difíciles, o sea, en la mañana o después de comer, será porque sí, en los talleres que estaba en las horas que daban. Y un día le dije a una persona que coordinaba un maratón, y eran las 11 de la mañana, y ya tocaba la mesa y éramos 5 personas y nada más estaba yo, y supuestamente íbamos a tener 12 minutos para leer, y le dije, oye, pues después de mis 12 minutos, ¿qué hago? Dijo, no, tú síguele, pues, hasta que lleguen los otros o hasta que sea la otra hora. Espero no aburrirlos en este caso, porque los otros, y ojalá que lleguen, porque las otras 2 personas son muy buenos escritores, y vaya, tienen mayor conocimiento que un servidor, entonces para que ustedes puedan aprovecharlos. Bueno, hay personas que escriben una obra y esa obra es una moda, y dentro de 20 o 50 años después nadie se acuerda quién fue esa persona. Ahorita, por ejemplo, podemos decir, pues, William Peter Blatty, ¿quién fue? ¿No? Y alguien va a decir, pues fue el que escribió El Exorcista. Ah, ok, pues fue una moda en ese tiempo que comenzó con las películas de terror que ahora los niños les dan, se ríen, lo que más lo asustaba. Y hay lo que es una tendencia. Bueno, don Ricardo Elizondo marcó una tendencia. Una tendencia es algo que va a durar mucho tiempo, porque precisamente es una corriente. Y sin cuestión de hacer panegíricos porque una persona ya no está con nosotros, y hablar solamente cosas buenas de él, que en este caso tenía muchas, fuera de cuestiones de ese tipo, yo les puedo decir que dentro de 40, 50 años, Ricardo Elizondo va a ser citado en estudios, en monografías, en tratados, porque él precisamente, junto con otros escritores, desarrolló una tendencia de escritores nacidos en los 50 que ahora fue un puente obligado hacia una nueva generación. Ricardo Elizondo, hay quienes llaman que arrancó lo que se llamó en los años 80 la narrativa del desierto, con autores como Daniel Sada de Baja California, Gerardo Cornejo de Sonora, Jesús Gardea de Chihuahua, Severino Salazar de Zacatecas. Y leer a Ricardo Elizondo es como ver crecer una semilla, porque sus obras arrancan germinando, empiezan a crecer y después es un árbol de un follaje por los personajes, las situaciones, los desenlaces. Parte de una situación, de una geografía particular que uno pensaría que va a decir, bueno, ¿qué tiene el noreste de especial? Bueno, pues esta geografía que es el noreste y las situaciones que se dan en sus novelas y en sus cuentos arrancan y con aspectos muy particulares, con el lenguaje de las personas del noreste, pero sus obras hacen una vista de 360 grados de la condición humana de las personas. A diferencia de otros autores que tienden a veces, como Charles Dickens, a poner a los personajes buenos muy buenos y hasta bonitos, y a los personajes muy malos y hasta feos, los personajes de Ricardo Elizondo son personajes que tienen claroscuros. Claro, hay una tendencia en aquellos que son más positivos dentro de su entorno social, pero también sienten celos, tienen envidia, tienen puntos oscuros y son personajes precisamente como cualquiera de nosotros.
Yo recuerdo cuando leí 70 veces 7, pásale, Toño. Yo recuerdo cuando leí 70 veces 7, uno de los aspectos que más me llamó la atención, porque hagan de cuenta que estaba viendo. Pásale. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Uno de los aspectos que más me llamó la atención es cuando hay una plaga en la región y el hermano tiene que cuidar a la hermana y la va a llevar a otro lugar para que tenga mejor atención y cuidado médico, pero hay una persona que la está curando con los remedios tradicionales y le dice, te la vas a llevar, y le dice, cada media hora le tienes que dar esta infusión. Y él le dice, me robaron el reloj cuando venía por acá, en un retén ahí que ponen. ¿Cómo vas a saber que es cada media hora? Y le dice, tómate un vaso de agua y dale la infusión. Cuando te den ganas de ir al baño, es que ya pasó media hora. Y le das la infusión y te vuelves a tomar otro. Entonces, y en 70 veces 7 que vemos de la familia Gobea, cómo arranca con los hermanos, el desarrollo en la frontera y el desarrollo también que se ve de las naciones, de las tiendas que ponen en los dos lados, en el lado americano y en el lado mexicano, y vemos cómo se va dando un desarrollo, cómo los personajes también asumen su rol, y yo les recomiendo. En internet yo me encontré este estudio de 25 páginas que se llama Notas en torno al mundo narrativo de Ricardo Elizondo, de Manuel G. Rodríguez Lozano, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y en el cual, aparte de las obras de Ricardo Elizondo habla mucho sobre la narrativa y el rol que juegan los personajes femeninos. Porque a pesar de ser el noreste una región que no escapa a México, en el cual siempre se le asigna a los hombres el papel dominante o el papel activo, muchos de los personajes que tiene Ricardo Elizondo son, los personajes femeninos, son personajes tremendamente influyentes. O sea, que están, digamos, a la par y que no se someten a una condición femenina de sumisión, sino que se preparan, actúan, tienen influencia y en muchos casos positiva y en otros casos también una influencia negativa. Yo creo que Ricardo Elizondo fue de los escritores que con un amplio conocimiento de la historia y de las costumbres se dieron cuenta que era una necesidad narrar el noreste tal y como es, sin tratar de importar patrones de decir vamos a traernos personajes o literatura de otro lado y vamos a meterlos aquí en el noreste. No, él tomó a las gentes, él tomó las costumbres, él tomó el clima y precisamente a partir de todo eso hizo una historia que puede desarrollarse en cualquier lado. Una historia tremendamente universal. Aquí hay unos libros en el Fondo de Cultura, y para toda aquella persona que quiera comprender cómo somos en el noreste y dentro del mismo México una narrativa diferente a la del centro de la República, va a encontrar mucha riqueza en las obras escritas por él. Aparte de eso, hubo una persona que colaboró de manera directa en otra serie de publicaciones que yo no me había enterado, ¿no? Por ejemplo, colaboró también en un libro sobre la historia de la cárcel de Lecumberri.
También en los libros que Regiomontanos 1900 y Polvo de aquellos lodos, eso sí estaba enterado. Y precisamente en todo esto vemos una historia la cual es rescatable, en la cual tenemos que sentirnos muy orgullosos porque es parte nuestra y que nos ayuda también a entendernos en la actualidad. Pues es un autor que ampliamente recomendado y como les comentaba, dentro de mucho tiempo se va a seguir estudiando su obra y se va a seguir porque es un punto de referencia para todo aquel que quiera mirar a esta región. Los dejo ahora con Toño Ramos. Antes que nada, disculpa por llegar tarde, pero todavía no vivo bien las velocidades y las distancias en la ciudad. Cuando me invitó Luis Valdés a esta charla sobre la obra de Ricardo Elizondo, lo primero que le dije fue: oye, pero es que Luis, es que he leído a Ricardo, pero lo leí hace mucho tiempo y hay cosas que todavía se me esconden, ¿no?, de su obra, porque yo no tuve la fortuna de conocerlo. Cuando empezaba a escribir, digamos, y a relacionarme con la gente de los escritores regiomontanos, en realidad siempre fue muy casi un soliloquio con solamente algunas personas y después me fui de la ciudad. Pero gracias a esta invitación volví a la obra de Ricardo Elizondo y recordé algo que me había sorprendido mucho en un principio. Fue en una de esas tardes en las cuales estaba caminando por el centro de la ciudad, casi pegado a la calle de Colón, donde estaban los ahora extintos puesteros, y casi en la esquina de Juan Méndez y de Reforma había muchas librerías de viejo. Y en una de ellas había un montoncito de libros de la editorial Lega, literaria, y lo primero que me llamó la atención de un libro en especial fue el apellido. Dije, Elizondo, como los Elizondo de acá. Estoy hablando de un lector que se hace en la oscuridad, que empieza poco a poco como todos. Y recuerdo que lo tomé y vi que era Ricardo Elizondo, y dije, lo abrí, vi la solapa y dije, este señor es de Monterrey. Y me parecía como algo tan sorprendente que existiera gente de Monterrey que escribiera libros, que me lo llevé a casa de inmediato. Y lo leí en una noche. Empecé con la historia de estos hermanos Gobea, con esta Carolina. Y recuerdo que al finalizar de la lectura estaba en un estado de ensoñación que te dejan los buenos libros. Esa ensoñación que es un poco tu vida, pero que también es un poco la vida que acabas de leer, todos estos personajes contenidos justo en esa etapa del norte, me refiero en la cual se ubica la novela, que son casi finales del siglo XIX, principios del XX. Y después cuando terminé, cuando pasó ya la ensoñación, me dije, voy a tratar de escribir algo parecido, como le pasa a todos los escritores que leen algo que les gusta, y empecé a escribir algunas cuestiones, unas aproximaciones a ese noreste que todavía no lograba comprender, porque tengo la teoría de que uno no comprende su tierra, sino más que por etapas, como cáscaras de cebolla va pelando su idea del noreste, y después algunos otros libros y otras personas te lo van abriendo hasta que ya no los necesitas, sino que tú solo empiezas a descubrir los detalles de tu entorno. Y por supuesto lo que escribí no me gustó para nada y terminé dejándolo, pero sí esa noción de este norte árido, desértico, recordaba esa sensación de la sed, que fíjense, así es como empieza el emporio de los hermanos Gobea. Ellos llegan a la estación de tren de Carrizales y el primer puesto que ponen es una venta de agua, como la lectura de su tiempo, yo creo. Y a partir de en los personajes de Ricardo después lo fui encontrando. Siempre hay una sed que se trata de saciar y que a veces solamente se logra contener o se logra retraer por algunos momentos, pero esta sed no solamente tiene que ver con la sed biológica, la sed del paladar, sino que tiene que ver con casi una sed espiritual que los personajes tienen que ir resolviendo, tienen que ir refrescando a lo largo de la novela, y esto se ve en las relaciones que todos ellos hacen entre sí. Y bueno, después abandoné un poco a Ricardo Elizondo. Me parecía
formidable, pero después empecé a buscar más textos de él y no los encontraba. Después tuve acceso a Narcedalia y se acabó mi investigación sobre Ricardo Elizondo, pero siempre estuvo ahí presente esa voz, ese lenguaje. Creo que lo que hacen los escritores no es tanto que encuentren una historia fabulosa, sino que encuentren un lenguaje que haga que esa historia, por muy simple que aparentemente pueda ser, en realidad revele muchas capas y muchas grutas de la naturaleza humana. Y ya les decía, me olvidé de Elizondo y más adelante conocí a Rulfo. Y cuando leí a Rulfo me fascinó. Y en algún momento empecé a hacer como el eco, ¿por qué me está gustando Rulfo? ¿Qué he leído parecido a Rulfo? Y bueno, empecé a hacer como también ingeniería, minería, y tuve dos referentes. La obra de Jorge Ferretis, un narrador de San Luis Potosí, que también tiene que ver con el entorno del desierto, de la tierra, un poco, que también eso es un concepto interesante que me gusta mucho en Ricardo Elizondo, más que hablar de un ambiente en el cual se desarrollan los personajes, es una tierra que dota de psicología y que dota de ardor a lo narrado. Y bueno, y mi otro referente fue, por supuesto, junto con Rulfo, fue Ricardo Elizondo. Pero ¿por qué el referente? Bueno, no solamente por el desierto y por lo árido, sino por el lenguaje. Esta manera de quitarle el costumbrismo al lenguaje, porque también estamos hablando de 1980 y mediados de los 80, cuando publica por primera vez 70 veces 7, que además le dan el premio Colima al siguiente año, que es un premio, pues, uno de los más importantes que da este país. Y a mí me sorprendía al releer la obra ahora esta capacidad de dotar al lenguaje de una entidad propia, de que fuera también un lenguaje que no es simplemente una calca, sino que también no me gusta la palabra ecuación, sino es como una pieza de joyería en la cual sabes dónde colocar ciertas diamantes para que den distintos tipos de luz. Entonces lo mismo ocurre en la obra de Ricardo Elizondo. Elizondo es un maestro del lenguaje y de ahí pensé, bueno, es que Elizondo es como nuestro Rulfo. Y luego uno piensa que cuando se hacen comparaciones de escritores hasta cierto punto regionales, aunque creo que la obra de Elizondo por supuesto no es regional, aunque tal vez pueda parecerlo por el hecho de que solamente toca el tema del noreste, cuando hacemos estas comparaciones parece que estamos, no sé, jugando un poco con fuego, pero creo que la obra de Elizondo tiene tanta carga, tanta emotividad en el lenguaje, tanta también parquedad, porque aunque las escenas están narradas a veces de forma muy rápida, no se ve que sea por una falta de oficio, sino al contrario, porque está retratando también esta aridez en lo que cuenta. Y bueno, eso me fue llevando pues, a la idea de que Elizondo es como nuestro Rulfo, pero además todo en él es como un llamado al mito. Fíjense, tenemos en 70 veces 7 la historia de una familia que se construye. Estamos con unos hermanos que levantan un imperio, pero al mismo tiempo estamos con un escritor que en una época hasta cierto punto árida para la narrativa nuevoleonesa, él también tiene que levantarse como escritor. Siempre un escritor joven o uno que empieza a hacerlo necesita maestros y sobre todo necesita cómplices con los cuales revisar sus textos, tallear y todo lo demás. Bueno, pues en el caso de Ricardo Elizondo, pues no creo que hubiera, al menos en Monterrey, alguien que estuviera haciendo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque Monterrey es una ciudad de poetas, desde Alfonso Reyes y pasando, por ejemplo, el grupo Catarsis, que también es un grupo de poetas, pero narradores que se enfocaran tal y como ahora lo conocemos. Claro, después de Elizondo ya viene otra camada ya muy importante, que son, aunque no tan próxima, que es Héctor Alvarado, Eduardo Parra, David Toscana, etc. Pero también hay como esta soledad de la construcción de la obra, pero también la soledad de la construcción del escritor. Cuando empecé también a revisar ya toda la bibliografía, me dije, bueno, es que mucha de la bibliografía de Ricardo también está compuesta por biografías, por textos, y también sentí como un poco de ambigüedad, de decir, ¿por qué si teníamos un narrador con tantas capacidades y con una fuente inagotable, por qué no tenemos más obras y más novelas de él? Bueno, también la bibliografía lo dice un poco, hay mucho trabajo
yo creo que hecho por encargo, ¿no? Que si bien tiene la misma calidad, pero tiene otros fines, ¿no? Yo creo que eso sería un poco lo que me daría un poco más de tristeza, recordar un poco la obra de Elizondo, sino porque hay tan poco cuando en realidad se veía que había un manantial ahí, ¿no? para explotar, ¿no? Pero al final de cuentas, no, bueno, lo que haya quedado de la obra, sé que hay una novela inédita que está por salir en el Fondo Editorial Nuevo León. También tiene, por ejemplo, el cuento que viene aquí en el libro de Trazo y Letra, que también es se apega otra vez a este noreste. Hay unas repeticiones de estas personas que están en las carretas, que es también el pulso de este norte árido, que para poder comunicarse solamente existen estas formas como casi telegráficas de moverse de una ciudad a otra. Pero les decía, a pesar de eso, considero que Elizondo es como el padre de la literatura nuevoleonesa, pero también del noreste del país. Y eso ya le da un sitio, yo creo que a nivel nacional. Se le considera a Elizondo también como uno de los narradores del desierto. Y junto con esos narradores están Jesús Gardea, está también Daniel Sada. Pero yo diría que tal vez Elizondo sí es parte de esta corriente de los narradores del desierto, pero creo que es algo más. Y hace rato estaba platicando con alguien sobre la capacidad de la obra para recibir el impulso que dan ciertas épocas. Y creo que el impulso de Elizondo, la lectura que vamos a hacer de él de ahora en adelante, va a ser todavía más generosa de lo que fue, de lo que ha sido ya. Y para muestra a los jóvenes escritores que ya no ven, ya no están buscando narradores nacidos en los 70 ni en los 60 para poder comprender y emprender su arquitectura novelística, sino están mirando más atrás. Y es muy reconfortante saber que más atrás está alguien como Ricardo Elizondo, que está un trabajo de lenguaje, que está en su obra también una capacidad de técnicas muy interesantes. Está de pronto, los capítulos están narrados en tercera persona y el personaje como que le arrebata la voz al narrador y empieza a hablar en primera persona. Y luego sale y va cortando. Es una novela, incluso también, ahora que se han puesto de moda las novelas de capítulos cortos, bueno, 70 veces 7 también es una novela de capítulos cortos. Así que hay todavía mucha tela de donde cortar en la obra de Ricardo. Y yo espero que pueda ser todavía mucho más leído de lo que es en la actualidad, porque también creo que leemos muy poco y además leemos muy poco los autores de Nuevo León. Y bueno, espero que con la novela inédita, con la revisión de 70 veces 7, que no tendrá ni un año, creo yo, pues podamos tener todavía otras formas de distribuir el libro, de difundirlo con los lectores, que al final creo que es muy padre y es muy importante leer a la literatura universal, leer lo que escriben los alemanes, lo que escribió Proust, lo que escribió Stendhal, etc. Pero cuando llega un momento en el cual encuentras a un hermano de tu tierra, que con un lenguaje que te es parecido, que te es propio, también logra construir algo nuevo, pues creo que en ese momento lo adoptas y se convierte en parte de tu familia. Y creo que lo mejor que podemos hacer es, como lectores, es leer a Elizondo y hacerlo parte de nuestra familia, que sea nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro hermano, nuestro tío, pero que esté con nosotros. Y sobre todo que como lectores le digamos a otro lector, mira, tienes que leer a Ricardo. No puedes, si quieres comprender la literatura nuevoleonesa, no puedes evitar este libro. Tal vez puedes evitar otros 20, pero este no. Y bueno, eso es lo que yo quería decir esta tarde. Si me permiten, quiero leer un fragmento de su novela de Narcedalia Piedrotas. A mí me tocó también tratar con Ricardo Elizondo en el consejo pasado de Conarte. Él era de los vocales designados por el consejo. Yo estaba en ese tiempo representando a los escritores junto con Armando Alaní, y me tocó tratarlo ahí en el consejo, y siempre habló muy poco, pero siempre que hablaba era una aportación de valor agregado. Daba muy fundamentado su mensaje, su opinión al respecto, y con referencias, precisamente haciendo referencia al noreste y a la ciudad, y pues era de veras
Escucharlo era un verdadero regalo. Voy a leer este fragmento que dice: a Narcedalia le importaban 3 cosas: hacer dinero, darle a su hijo Víctor lo que pidiera y ser propietaria de Valentín, su marido, en ese orden. Poco le importaba su propia persona. Tenía y compraba todo lo que podía tener o comprar, pero si no tuviera ni comprara para ella, igual, porque en realidad de necesidad ella ocupaba poquísimas cosas y existencialmente solo le faltaban las 3 ya dichas. Por eso Narcedalia era peligrosa en los negocios, porque para hacer dinero no medía ni los sacrificios personales ni los de los demás. Solo si se atravesaban su hijo o su marido ponía reparos. Fuera de ellos nada ni nadie importaba. Sí, esto remarca muy bien lo que acabas también de decir, la fuerza de los personajes femeninos en la obra de Ricardo. Estoy pensando un poco en Nicolasa, la hermana de Cosme, en 70-17, que es casi quien impulsa a que su hermano logre pues levantarse. Juntos siembran la caña y juntos ¿cómo se llama? Hacen piloncillo, hacen caldo de miel. Pero también está Carolina y también está la mujer con la que se casa Agustín, esta actriz en el teatro. Incluso lo dice el personaje de Agustín. Era como ninguna otra mujer que había conocido, ¿no? Y creo que eso es la fuerza de la mirada femenina en los personajes de Ricardo. Si tienes un personaje fabuloso, ¿para qué desperdiciarlo con remordimientos, ¿no? Si tienes la fuerza para poder explotar eso con ellas, ¿no? Así es. Pues los convocamos a que sigan leyendo la obra de Ricardo Elizondo y a que, si quieren hacer un regalo de un libro, crean que regalando un libro de Ricardo Elizondo no le van a fallar. Gracias. No sé si le interesa a alguien de ustedes hacer alguna pregunta o algún comentario para nuestros invitados de hoy. Quiero hacer el comentario de que es impactable hacer este comentario, que con nosotros se encuentra la doctora Carolina Farías, a quien debemos muchas aportaciones editoriales del autor homenajeado hoy, Ricardo Elizondo, en el Fondo Editorial Nuevo León. Muchas gracias, Pena, por venir y por todo lo que nos has traído de Ricardo Elizondo. Y bueno, pues los invitamos a quienes no tienen por allí el libro de Narcedalia Piedrotas. En el Fondo de Cultura Económica, en la librería Reservando, hicimos un rescate. Conseguimos un buen lote de Narcedalia Piedrotas, que es un libro cuya edición ahorita se encuentra, digamos que desparramada. Y lo que hicimos fue rescatarlos y traerlos a esta librería. Lo recabamos de varios almacenes donde estaban por allí. Y creo que es una buena oportunidad para conseguir este libro que está ahorita en ¿cuánto? ¿22? Está en 22 pesos este libro Narcedalia Piedrotas. Y vale la pena llevárselo. Es una edición rescatada porque de plano ese no se encuentra ahorita a nivel comercial. Entonces, pues bueno, qué bueno que lo tenemos por aquí. Y podemos pasar también a tomar un refresco, un brindis para nuestro autor homenajeado y para todos nuestros asistentes. Muchas gracias.